provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. El otro día recibo en la web una historia que tiene que ver con los famosos círculos esos que se hacen en el trigo. Me ha llegado una imagen por el correo de unos delfines enlazados. Referente a lo que es esos grafismos que van saliendo en el trigo, que empezaron alrededor de los años 70, principio de los 80. En principio eran simplemente flores, símbolos más o menos geométricos. Luego se fue complicando y había como mensajes. Es decir, por ejemplo, cuando se envió, me parece que fue el Voyager y Pioneer, que había un disco de oro que lo habían colocado allí con unas imágenes de saludo, como si dijéramos, esto es la Tierra. Entonces se ve que en algún lugar grafiaron lo mismo. Y poco a poco se han ido complicando. Estoy hablando no para los de aquí, sino que estoy hablando para no se sabe dónde. De que al principio había la sátira aquella de decir esto es una gamberrada, simplemente alguien que está haciendo pruebas de diseñar y dice en vez de hacerlo en la mesa de dibujo o en un papel, pues se dedica pues a grafiar donde quieran. Los primeros eran simplemente círculos y cosas florales en sentidos concéntricos. Luego salió un par de jubilados ingleses que decía hemos sido nosotros, que durante un tiempo pues se les dio cancha. Entonces sacaron allí como una especie de rastrillo que lo iban pisando. Luego fueron comprobando que no estaban rotas las espigas, sino que estaban como sobrepuestas, es decir, no había rupturas en las espigas. No sé por qué no he estado, de momento. El asunto es de que alguien estaba grafiando eso, alguien a nivel terrestre. Luego algunos empezaron a apuntar de que posiblemente podían ser, dados los mensajes y la forma de grafiar, muy inteligente, muy diseñado, muy en plan vanguardista, así casi con cosas de fractales y figuras geométricas, eso que llaman la geometría sagrada. Hay un cierto sabor a misticismo detrás de esos grafismos. Alguien está grafiando esto y va destinado a dos tipos de personas. Los que saben del tema, es decir, lo que les gusta el tema es más o menos místico, gráfico, de geometría sagrada, y luego como se va ampliando y van haciéndose más numerosos los círculos de las cosechas, pues ahí en medio quedó de que quizás era un mensaje a la humanidad. Es decir, no estáis solos. Incluso se sacó una película que hacía el Mel Gibson, y en algún lugar quedó fotografiado como una especie de cápsulas, como si fueran esferitas que van por arriba, por encima de los campos de trigo, y entonces van dejando el rastro por debajo como si lo estuvieran dibujando. Incluso anteriormente se hablaba de lo que eran los círculos de las hadas, porque en las tradiciones de Inglaterra y demás se decía que las hadas se reunían en torno a un círculo y dejaban una huella en los bosques o en los sitios que se habían como reunido. Y me llamó la atención esa información. Ya no era un círculo simplemente a nivel artístico, no era una floritura, es decir, es una figura más o menos concéntrica, sino que hacía referencia a un tipo de reloj, lo que llaman relojes polares, que están hechos a bases de esferas concéntricas una encima de la otra. Y marcaba una fecha. Cuando se va colocando un círculo en el otro, marcaba una fecha. En algunos ambientes bien está de que hagan círculos artísticos que la gente los puede apreciar, quien los haya hecho, si son de aquí o son de otro sitio. Pero la otra cosa es que marque una fecha determinada. Si realmente es un grafismo más, es decir, hecho a la alegoría, o si está implicando una fecha, es decir, ¿qué quiere decir esa fecha? ¿A qué estaría haciendo referencia? ¿Qué es lo que se supone que tiene que ocurrir? También la posibilidad de que el interlocutor sean, porque alguna vez lo comentamos de refilón, seres que se mantenían en el anonimato, querían mantener la discreción y no implicarse todavía en decir somos los autores. Todavía no se sabe si es que los autores son unos o si los autores son varios, y que utilizaban los campos, como en algunos sitios incluso dicen los espacios de hielo y demás, para dejar como señales de que no estáis solos. Otros dirían, no, es que son resonancias de la Tierra que de vez en cuando por casualidad grafían cosas así como concéntricas. Ese sería el tema, y esto es lanzarlo hacia el otro lado. Alguien que esté directamente implicado en la creación, en la formación, en el diseño de esos círculos, si puede decirnos qué quiere decir esa fecha, hecha con lo que es el reloj polar, y luego qué propósito tiene más allá de un toque de alerta de decir, bueno, hay una inteligencia al margen de la inteligencia humana que está manipulando eso. Hay alguien que habla, pero no veo físicamente a nadie. Se oye como un chisporroteo y se oye una voz nítida, como si alguien estuviera hablando a través de las ondas. Entonces, ahora está la voz callada. Ya tienes ahí alguien al otro lado que te está
Entonces, ¿la creación de esos círculos tiene algún propósito? Es decir, ¿tiene algún tipo de mensaje o es simplemente una alerta de no estáis solos? ¿De dónde vienen esos círculos? ¿Quién los está grafiando? Dice que son muchos los lugares que están de alguna manera implicados en la intención de comunicación. Dice que ellos no pueden interactuar con la Tierra de forma directa, pero es algo así como que uno descubre una pequeña grieta en el espacio y puede dejar caer una nota, un aviso. Dice que es lo que están utilizando a través de estas figuras geométricas. Dice que comenzó siendo una forma de comunicación simple, no porque ellos quisieran ser así, sino por nuestro escaso entendimiento, y a medida que han ido despertando algunas mentes que han llegado a sentir una sintonía mayor, han ido incrementando la potencia, la complejidad de la comunicación. Dice que ya hay grupos de personas que están comprendiendo el significado, aunque todavía no lo hayan expuesto al aire. Dice que esta fecha significa un punto de edad. Dice que el punto de encuentro es un lugar extenso, no una ubicación puntual en un territorio está hablando con unos puntos geográficos donde la gente puede acudir en masa, que es un lugar. Dice que este territorio, está hablando todas estas extensiones, serán el punto de encuentro. Dice que muchas gentes acudirán, aunque solo sea por curiosidad. Dice que ellos esperan que estén receptivos. Es decir, ¿es simplemente el despertar la curiosidad humana o hay algún tipo de cambio sensitivo en las personas que asistan allí o en la propia Tierra? No, dice que esto es algo que los seres humanos deberán modificar a nivel personal y a nivel colectivo. Dice que dependiendo de su estado sensitivo podrán llegar a tener la oportunidad de hablar de esa comunicación que ellos intentan plantear. Ellos no van a quebrar, no van a forzar ni a violentar nada. Que algunos podrán ver, pero no será significativo. El ver es algo que no es importante. Dice que es algo mucho más importante que el ver, o luces, o figuras, o seres que acuden a la cita. Es una comunicación mayor, y esto es el nivel sensitivo de cada uno cuando determine que pueda darse o no, que no va a implicar una transformación, ni siquiera van a llegar a ver esa transformación por este encuentro. No, es solamente un encuentro, es dar a conocer la vecindad que tenemos los seres terrestres de una manera más visible, más contundente, que se callarán algunas voces que son escépticas, pero es solo un comienzo. De pequeño en el colegio nosotros nos enseñaban de que para que haya un receptor tiene que haber un emisor, tiene que haber un medio de información y luego tiene que haber como mensaje. Si nosotros en este caso nos tomamos como receptores, es decir, lo que seríamos los humanos, ¿quiénes son los emisores que están enviando esos mensajes a través de los círculos en el trigo? Dice que provienen de diferentes lugares, no hay un sitio determinado en el espacio. De donde provengan, que es un punto de encuentro, es algo que tiene que ver, está hablando con seres multidimensionales. Dice que vienen de diferentes dimensiones, vienen de diferentes lugares e incluso de diferentes ubicaciones del universo físico. ¿Y cuál es el propósito de dar ese toque de atención a la Tierra y a la humanidad? Dice que llevan mucho tiempo en el toque, solo ahora han conseguido llamar nuestra atención, pero no quiere decirte el motivo. Tendrás que ir físicamente allí y esperar. ¿Especifica eso? No es la voz, soy yo la que lo da a entender por cómo lo habla. Los seres que coordinan los espacios y el poder entrar a la Tierra o no, ¿han dado permiso para que ellos puedan interactuar con nosotros? ¿Y el por qué han dado ese permiso, si en teoría estábamos como en cierto modo aislados? Dice que todo debe cuidarse con exquisito. Dice que tienen que ser muy respetuosos, en ningún momento pueden entrar, avasallar. Dice que debes comprender que hay fuerzas que desconocemos y que su presencia, aunque a veces ellos como si fuera una imagen holográfica pudieran trasladarse aquí y muchas gentes puedan verlos, esta imagen no tiene sustancia, no puede afectarnos. Así que no se trata de que alguien les haya dado el permiso, ellos saben que llegan ya el tiempo, ha llegado el tiempo. A título técnico y de curiosidad, ¿cómo están realizados esos círculos? ¿Qué técnica es la que se utiliza? Dice que tiene que ver con la luz, que jamás estropean las raíces, que no matan la vida de las plantas, y se utiliza la luz.
la luz dirigida. Dice que para nosotros que tenemos ahora conocimientos básicos de nanotecnología, ellos utilizan en la luz un sistema similar, muy complejo, y en estos haces de luz que lleva impresa la comunicación que quieren establecer, si ellos pudieran hablar o comunicarse con nosotros de una manera más directa, que esta luz llegaría a nosotros y se nos filtraría teniendo un conocimiento directo de lo que nos quieren transmitir. Tienen que utilizarlo de esta forma porque nosotros aún como aparatos receptivos no estamos todavía preparados para recibir este tipo de comunicación, por eso utilizan extensiones grandes, inmensas, que puedan ser visibles, que tenían que llamarnos la atención de una forma que pudiera ser muy difícil de conseguir en apenas una sola noche. Una notificación en un terreno muy grande. Dice que aún así hay territorios, lugares en distintos puntos de la Tierra donde sí ha sido la mano humana la que ha querido hacer la imitación, pero dice que no son ellos. Ellos han escogido este territorio, este lugar, para poder hacer y transmitir este mensaje. Lo que no quiere decirte es qué hay dentro del mensaje. A ver, que me pierdo. ¿Qué quiere decir eso que hay dentro del mensaje? ¿Quiere decir el simbolismo o simplemente la forma de realizarlo? No, dice que es un mensaje criptado. Mucha gente puede percibir algunos destellos de lo que significa este. Es como en un mensaje escrito en un idioma desconocido. Podemos reconocer una letra que es afín a nuestro vocabulario y nos hace sentirnos que la conocemos. Dice que nada tiene que ver. En realidad hay un mensaje mucho más extenso dentro de ese mensaje que nosotros vemos. Cuando se empezaron a hacer los grafismos eran figuras simples, geométricas más o menos concéntricas, y luego ha ido derivando en cosas específicas. En cada tiempo, ¿qué es lo que representaba? Cada tiempo que iba pasando, cada etapa que se iban haciendo esos círculos. Dice que es como el niño que aprende en la escuela. Cada ciclo va incorporando nuevos conocimientos que le permiten enriquecer no solamente el vocabulario, sino la capacidad de escribir o leer. Nos ven como niños, han ido haciéndolo de forma adaptada. Luego hay algunas que intentan ir hacia los círculos intentando captar alguna cosa que no sea simplemente la imagen, sino como captar algún tipo de energía peculiar. ¿Hay alguna energía peculiar en los lugares que se grafía a posteriori? Dice que sí. ¿Qué tipo de energía? ¿Qué es lo que puede esperar una persona que entra en mitad de esos círculos? No, aquí no habla. ¿Alguna cosa que nos quiera sugerir para que tengamos en cuenta cada vez que veamos un círculo o que nos preparemos? Dice que no se trata de prepararse, ni de hacer ni siquiera un previo, que es importante estar allí y sentir. Dice que el hecho de que pueda ser el momento, los tiempos, y no habla de un solo día. El día será un punto de encuentro, pero ellos lo prolongan más allá. ¿Y los llamados qué son? ¿Algún tipo de personas que están conectadas por una inquietud o con qué tiene que ver esta llamada? Dice aquel que es capaz de percibir o sentir la sintonía con ellos, que eso es lo que implica esa llamada. A partir de ahí, cuando ellos vayan allí, pueden tener la capacidad receptiva mayor o menor. Que incluso algunos que pueden ir solamente por pura curiosidad pueden descubrir que tienen la capacidad receptiva mayor que otros. Que no hay nadie elegido específicamente, pero es una llamada a la generalidad de la humanidad. Eso que se hayan visto sobre los campos, como algunas bolas en estado ingrávido, por allí moviéndose, ¿es real o simplemente es un montaje fotográfico? No, dice que es más real, incluso de otras formas que han sido más lumínicas y no han sido posibles ser capturadas. Que ellos intervienen en el plano físico, tiene que haber o se puede ver la interactuación en ese momento, físicamente hablando. ¿Qué lugares serían los apropiados? Y ya lo ha explicado, tiene que ver solo con esos territorios. Es que no quiere dar una ubicación geográfica con los grados, las coordenadas. Habla de un territorio y tiene que ver con la zona desde la parte norte de Inglaterra. Cubre también Escocia y algunos lugares o áreas de Irlanda. ¿Qué tiene de importante esa zona de Inglaterra? Dice que son enclaves que ya en tiempos antiguos quedaron fijados como punto de encuentro. Ya hubo allí seres humanos que establecieron contacto. Ellos se remiten a los lugares que ya en otro tiempo antiguo para la humanidad consiguieron ese contacto, ese encuentro. ¿Ocurre algo privilegiado en aquella zona o simplemente es una casualidad? Ellos no le dan mayor validez.
La de ellos, porque son muchos. A ver, otra vez volviendo a especificar, son muchos, es que claro, detrás de una respuesta sale otra pregunta. Es decir, muchos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Son razas distintas? ¿Cómo son? Dice que sí, hay un macrogobierno en el universo. Dice que no nos creamos que somos excesivamente importantes, simplemente somos un eslabón de todo lo que es el engranaje de este gobierno colectivo del universo. Necesitan que esté reforzado para que no haya desarmonía con el entorno. Ellos vienen ya para intentar ayudarnos a que no podamos quebrarnos. A ver, para aquellos que andamos un poquito despistados, ¿cómo son ellos? No, dice que tienen apariencias totalmente distintas a la humana. Dice que ellos a veces pueden utilizar las apariencias similares solo para que nosotros podamos sentir una cierta tranquilidad. Ellos viven en lugares físicos que no tienen nada que ver con nuestra tierra, que sus necesidades biológicas son distintas. Y dice que al igual que aquí tenemos la suerte de poder enriquecernos con diferentes razas y vivir con diferentes especies. Dice que ellos se unen todos en una misma labor conjunta, pero no te va a describir. Es que la voz habla, pero no, yo no veo. Si yo pudiera ver, podría describir lo que veo, pero no puedo. ¿En qué estadio está ahora la humanidad a ojos de ellos? Dice que hay una fuerza imperiosa de un grupo que ha aumentado su nivel evolutivo hasta tal punto que está desquebrajando la masa conjunta que permanece en un estado de letargo, de adormecimiento, que eso es bueno. ¿Puede darnos las características de estas gentes que entran en esa fase crítica? Dice que no va a llamar la atención sobre ellos. ¿Vendrán fechas posteriores con un significado similar o son pautas marcadas ya en el tiempo? Dice que se establecieron ya fechas, pero dice que va a depender del resultado de estos encuentros, esta continuidad, o que puedan extenderse más allá del tiempo, o que incluso puedan cancelarse estos encuentros. No depende de ellos, depende de nuestra respuesta. Dada la diversidad y el número de grafismos que se han hecho sobre el trigo, hay alguna gente que incluso los está utilizando con fines decorativos. ¿Eso tendría también un propósito? Es decir, que lo estén utilizando a nivel gráfico. Dice que es bueno porque pueden tenerlos como una puerta de acceso. Cuando se refiere la gente a geometría sagrada, ¿tiene algo que ver con la geometría y las formas que se están grafiando en esos prados? Dice que sí, es el lenguaje universal. ¿Qué es lo que hay detrás de lo que sería el grafismo de imágenes de geometría sagrada? Dice que más allá en nuestro psiquismo, que se abren áreas que pueden ayudarnos en la comunicación con nuestro lenguaje sencillo. Esta geometría abre y conecta, son como cableados que conectan con otras, está hablando con otras frecuencias, con otros lugares, tanto en el tiempo como en el espacio. El hecho de que solo se puedan observar desde la distancia, desde la altura. Dice que son los tiempos. Ellos saben que es el tiempo en el que puede ser contemplado, que tiempos atrás la comunicación era distinta, incluso aquellos que pudieron conectar no necesitaron estas extensiones inmensas de territorio señalado. Había otra forma distinta de comunicación. La forma de entrar en contacto con lo que sería esa geometría, que es verla visualmente o imaginarla. Dice que la imaginación puede ayudar, pero es mejor la visión directa e incluso poder palpar con las manos las áreas de trigo tocadas, rozadas por la luz. ¿Simplemente se hacen sobre el trigo o se hacen sobre otro tipo de superficie o de texturas? Dice que el trigo es maleable, es más fácil poder trabajar con él que en otras texturas. Hay quien dice que también ha salido en formas de hielo. ¿Ha sido correcto o ha sido casual? No, dice que esta es una situación que ellos no han intervenido. Si acaso, si él quiere comentar alguna cosa más al propósito de esta conversación. Nos invita a ir. Ha dicho solo venid. Para los posibles oyentes que quizás están más informados sobre el tema, ¿qué se les diría como toque de atención? Dice que despejen todo tipo de cábalas en su cabeza respecto a esta comunicación. Dice que la apertura mental, la apertura psíquica les facilitará, y sobre todo el estado anímico, que hay mucha más comunicación que la que ellos
perciben, necesitan estar abiertos. Nos quedamos así. Si quiere decir una última palabra para acabar con esta conversación. No, se vuelve a oír el chisporroteo. Es que gráfico, lo hace igual que si estuviéramos en las ondas. Bueno, pues gracias. No, ahora se oye como si fuera un escenario que han montado aquí para hacerlo bien. Porque no lo necesitamos, pero lo hacen para que entendamos un poco. Busca mediática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es una aula, un lugar reservado para el conocimiento. Es un pórtico, adéntrate con que no debe traspasar el profano. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Nuestro mensaje va dirigido al corazón, aquellos que más allá de la especulación racional saben sin saber, saben discernir de lo que es la mente condicionada. Aprender a discernir con claridad y lucidez es nuestro objetivo. Abrir un espacio para el conocimiento se abre una vez más la puerta a la multirrealidad, a la multidimensionalidad, a la multisensibilidad. Uno puede conocer cosas que ni siquiera pudo llegar a imaginar. Uno puede ver realidades pocas veces vistas. Uno puede oír sonidos y desvelados a los oídos humanos. De vez en cuando se oye a alguien que llama al despertar, pues que estaré yo también soñando. El que tenga ojos para ver, vea. El que tenga oídos para oír, oiga. La verdad es la verdad, más allá de cualquier especulación. Conócete a ti mismo, tal como juzguemos nosotros, seremos juzgados. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga dentro de nosotros, tal como es arriba es abajo, tal como es adentro es afuera. Aula iniciática. Aula iniciática.